Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Huevos al Cine. Mi nombre es Rodolfo Riva Palacio. Vamos a platicar de la película Pinocho de Guillermo del Toro. Lo vamos a hacer con spoilers. Si no has visto la película, te recomiendo que la veas y después vuelves acá porque quiero platicar abiertamente de la tesis, que es lo más interesante de esta película. Porque si bien Pinocho conoces la aventura, quizás hasta has leído el libro, seguramente has visto las películas de Disney. Hay más de 40 adaptaciones por ahí de esta misma novela. En consecuencia, es una historia que conoces, pero la forma en la que Guillermo del Toro se acercó a esta película es realmente única y en consecuencia tengo que hablar de la tesis libremente. Así que muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Estás advertido y comenzamos. Antes que nada, les recuerdo por favor para que se suscriban a todas las redes sociales que están apareciendo aquí en pantalla, tanto las personales como las del canal. Y vamos a entrar en materia. Y permítame primero empezar con la ficha técnica. Bueno, por supuesto está escrita y dirigida, o coescrita y codirigida por parte de Guillermo del Toro. Está codirigida con Mark Gustafson, este señor que es un director de stop motion animation, tiene varios cortometrajes interesantes de stop motion y es un experto en esta técnica. Y está coescrita con Patrick McHale. Este amigo es un guionista joven y que ha hecho cosas como Adventure Time, por ejemplo. Ahí tiene varios guiones en esa serie de televisión, también en Gravity Falls. En fin, curiosamente, esta es su primera película. Es interesante. En fin, también está el señor Frank Passingham en la fotografía, que es el mismo que fotografió Pollitos en Fuga, aquella película del 2000 me parece. Y también fotografió Cubo y las dos cuerdas mágicas. Entonces es un tipo que claramente tiene un ojo y sabe fotografiar perfectamente stop motion animation. En las voces en inglés, que es donde yo recomiendo que la vean, está un repartazo. Está Ewan McGregor como Pepe Grillo, o el pequeño grillo, que aquí no se llama Pepe Grillo, es simplemente el grillo. Está David Bradley como Geppetto, que seguramente lo recordarán por Game of Thrones. Está Ron Perlman, está John Turturro, Cate Blanchett, Tim Blake Nelson, Christoph Waltz, Tilda Swinton. Qué barbaridad, una cantidad de extraordinarios actores que le dan otro nivel a la actuación. Como ustedes saben, Pinocho es una serie de cuentos que después fueron compilados, escritos por Carlo Collodi y que fueron compilados y los sacaron en 1883 en una novela que se llamó Las aventuras de Pinocho. Le pasan muchas cosas, muchas de las cuales retoma Guillermo del Toro. Por ejemplo, hay una donde lo queman y uno decía, caray, ¿cómo ha evolucionado? Eran aventuras para niños, ¿cómo ha evolucionado los niños? Ahora imagínate que tu personaje protagónico lo queman. Y bueno, fue el caso. Aquí también Pinocho tiene una escena en la que lo están quemando y muchos niños gritaron en la sala de cine. Mi mamá estuvo en una en donde los niños gritaban, mamá, ¿qué es esto? ¡Sácame! ¿Me explicó? O sea, creo que realmente a Guillermo no le importó hacer una película para niños, no le interesaba, como es animación, es para toda la familia y es para que todos escuchemos un lindo mensaje y nos vayamos a la familia, padrísimo a cenar. No, le interesó expresarse, le interesó una tesis y utilizó la técnica de la animación stop motion para lograrla. No fue en función de la audiencia como muchas películas de estudios. Creo que Netflix permite a los autores una cierta libertad y en este caso queda evidenciada la capacidad que tiene un artista para poder usar una tesis. Siempre me refiero a la tesis, siempre he hablado de la tesis y a veces me preguntan, a ver, explícame qué es eso de la tesis. Toda película tiene una trama y una tesis. La trama es lo que pasa en la serie. ¿Cuál es la trama de Pinocho? Bueno, pues a Geppetto se le muere su hijo y de manera muy trágica en la Segunda Guerra Mundial y eventualmente construye casi por coraje y borracho un niño que eventualmente un hada o un ángel o una entidad mágica le da vida. Al principio a Geppetto le espanta, eventualmente pues se encariña con este muñeco, empieza a sustituir de alguna manera a su hijo que falleció, empiezan una relación, bla, bla, bla. Todas las aventuras que van pasándole a Pinocho y a Geppetto, ¿sí? Eso es la trama. Y la tesis es de qué va la película, qué mensajes puedes extraer o, dicho de otra manera, ¿qué quiso decir el director con su película?
La tesis siempre es una dicotomía, es decir, por un lado está lo que tú entiendes y por otro está lo que quiso decir el director. A veces no es tan claro qué quiso decir el director. Hay películas como las animadas para niños, las infantiles en general, o las comedias, o las películas más simples de estudio, que es muy fácil de encontrar cuál es la tesis, qué quiso decir el director. Hay películas que son más oníricas, que son más surreales y que es más difícil entender qué quiso decir el director. O hay películas como esta que tienen varias tesis. Algunas prevalecen sobre las otras porque tienen importancia más grande un personaje que otro. ¿Por qué me refiero a eso? Porque las tesis van unidas al arco de los personajes. Entonces, Pinocho lleva una tesis, Geppetto lleva otra tesis. Obviamente es más grande quizá la tesis de... que caray, aquí estaría como difícil. Si es más grande la de Pinocho o la de Geppetto, me inclinaría por la de Pinocho, porque es al que seguimos, es el que se muere, es el que va a estos lugares del bardo y regresa y demás. Después la de Geppetto, pero Pepe Grillo, o este grillo, insisto en llamarle Pepe Grillo, este grillo también tiene otra tesis. En fin, cada personaje va teniendo tesis. Puede haber una tesis global, puede haber un ensayo sobre la muerte, un ensayo sobre la guerra, un ensayo político, etc. Entonces puede haber muchas tesis en una película. En la medida que el director es más interesante, que es más inteligente, que quiere explorar un poco más, bueno, pues entonces va generando más tesis y además esa tesis esas tesis las va apoyando con su fotografía, con el guión, con el acting, con todo va en función de eso. Hay veces que el director es tan malo que ni cuenta se da de la tesis y hace cualquier cosa, nada más a lo mejor para maquilarle una película a un estudio, pero aún en eso hay tesis. Inclusive la idea de no querer hacer tesis, como lo que quiso hacer Luis Buñuel cuando llegó esta ola del cine surrealista en donde no querían ellos que hubiera ninguna trama. A propósito decían, no quiero concatenar ninguna escena, ni darle un arco al personaje, ni diálogos en particular, que nada tenga sentido. Bueno, eso en sí es una tesis. Hay, aunque no quieras, una tesis. Muy bien, pero insisto, a veces es muy difícil captar esa tesis. Pero no importa, porque insisto que es una dicotomía, es una conversación de ida y vuelta al cine. Cuando tú vas y te sientas, vas a captar tu tesis. A lo mejor sí entiendes la tesis que quiso decir, pero a lo mejor a ti te llega otra cosa, te llega otro mensaje que quizá el mismo director no quiso ni decir o ni lo pensó, pero otro personaje por ahí te toca o tú lees algo en la película que solo tú lees, porque acuérdense que nosotros vamos a introyectar la realidad a través de nuestros filtros, ¿no? Principalmente nuestras experiencias, pensamientos, valores, deseos, etcétera. Todo eso va en juego y entonces resuenas con ciertas cosas. Hay personas que están llorando en una escena y el de al lado está jetón. No le o se está riendo, que es lo peor, me explico. Y seguro está en el cine y tú estás, y hay un güey atrás. Y tú, ¿qué pasó? Cada quien está introyectando la película de manera distinta y en consecuencia está sacando distintas tesis, cada uno, ¿sí? Bien, entonces siempre es una dualidad. Lo que quiso decir el director, lo que funcionó para ti. ¿A veces coincide? Sí. A mí me encanta cuando las películas tienen esta posibilidad de tratar de descubrir qué es lo que quiso decir y entonces vamos a entender este ensayo y la propuesta del director. Eso es lo bonito, ¿sí? En este caso creo que hay varias tesis y es un gran ejemplo porque fíjate, la película está ubicada en la Segunda Guerra Mundial, en Italia fascista, parece Mussolini en la película, pero la novela fue publicada en 1883. Claramente el señor Carlo Collodi no pudo visionar lo que iba a pasar en la Segunda Guerra Mundial. Vaya, no pudo ni saber que iba a haber una Segunda Guerra Mundial, ni una primera, para el caso, ¿sí? Entonces, ¿por qué Guillermo del Toro decide utilizar esta aventura, este personaje, y ubicarlo en la Segunda Guerra Mundial? ¿Tiene algo que ver? Claro, ¿por qué? Lo acabo de explicar, porque el señor tiene una tesis que decir, y entonces utiliza el guión, los personajes, la fotografía, el setting, los diálogos, todo para dar su tesis. Entonces, vamos a analizar cuáles son esas tesis que yo creo que tiene la película. Primero, tenemos claramente la tesis de la muerte. Geppetto pierde a su hijo Carlo, si no mal recuerdo, supongo que en honor del autor.
Y entonces empieza esta espiral involutiva en donde la vida carece de sentido. Entonces, bueno, claramente ahí hay un primer tema, la muerte. ¿Qué significa perder un ser humano y cómo te puedes ir atrás y convertirte en un muerto en vida? Porque te vas atrás de la muerte de ese personaje. Tu vida carece de sentido, entonces de entrada plantea el sentido de la vida a través de la muerte. Es cuando más te preguntas, ¿por qué estoy vivo si acabo de perder a mi hijo? ¿Por qué estoy vivo? ¿Qué sentido tiene mi vida? Es importantísimo. Entonces, de entrada es algo muy profundo lo que plantea el señor Guillermo del Toro. Pero además es apoyada con el hecho de que Pinocho fallece varias veces. Fallece, lo queman, por ahí lo atropellan, en fin, se ahoga con lo de la ballena. Fallece varias veces. Pero la muerte aquí llega a un lugar en donde pues hay estos seres mágicos que hay ciertas reglas y le dicen, tú puedes volver, porque eres un niño de madera. Tú puedes volver, puedes reencarnar. Claramente están hablando de la reencarnación, pero no solo de la reencarnación, sino de la recurrencia, es decir, volver a vivir en tu propio cuerpo, en tu propia vida, volver a vivir tu vida de alguna manera, ¿sí? Entonces, está ampliando los temas de manera complicada. Ya no nada más es la muerte y el sentido de la vida, sino es la reencarnación y la recurrencia. ¿Con qué objeto? Bueno, Pinocho cada vez es mejor. Cada vez empieza este ser descubriendo las cosas. ¿Y qué es esto, no? Y entonces rompe esto. ¿Y qué es esto otro? Y va y rompe. Empieza casi como un alma infantil. Pero poco a poco, conforme va pasando el tiempo, va creciendo, va entendiendo, y esta alma infantil empieza a ser un alma joven, después un alma madura, y finalmente un alma vieja, un alma sabia. Y lo hace a través de morir y regresar. Entonces, de alguna manera, está planteando clarísimamente esta idea de aprendemos a través de nuestras múltiples vidas y nuestra propia vida. Está planteando el que vas a vivir tu vida varias veces, la recurrencia. ¿Para qué? Para aprender tu vida. Es como si reprobaras tercero de matemáticas. ¿Qué tienes que hacer? Pues volver a vivir tercero de matemáticas, volver a pasarlo, porque no pasaste la lección. Entonces, claramente Pinocho se equivoca en varios momentos, aprende y tiene que volver a entrar a esta vida para eventualmente hacer el máximo sacrificio, en donde decir, lo que más importa es que tú estés bien. Tú que eres mi alma cercana con la que voy viajando, yo me sacrifico por ti. Ese es el gran sacrificio, el gran arco de Pinocho, que empezó rompiendo cosas, conociendo como alma infantil, ¿no? Conociendo cualquier cosa y termina sacrificando, entendiendo lo que es la vida y sacrificándose por Geppetto. Entonces, ahí hay una gran tesis que plantea. También está la tesis de la paternidad. ¿Qué significa ser padre? ¿Qué significa ser hijo? Geppetto al principio quiere que se comporte como Carlo porque no puede vivir sin Carlo. Entonces trata de obligarlo a Pinocho a que sea el que él quiere, que se comporte como el hijo que perdió. Y Geppetto va a entender a lo largo de estas experiencias, a lo largo de este cambio que él tiene, que cada hijo, cada persona es distinta. Guillermo en algún momento creo que mencionó en una entrevista que nosotros no debemos de pedirle a nuestros hijos que sean otras personas. Se refiere a la esencia. Por favor, vayamos más allá de simple y sencillamente una interpretación de a los niños se les debe de dejar de hacer lo que sea y no se les pone límites. Eso no tiene nada que ver. Los niños hay que ponerle límites, por supuesto, y dentro de esos límites es que ellos aprenden a desenvolverse y poco a poco vas ampliando esos límites. Pero bueno, el punto es que él mencionó que hay que aceptar la naturaleza de cada uno de nuestros hijos. Es típico que los padres dicen, yo quiero que tú seas ingeniero. Oye, pero la naturaleza de esta persona es, no sé, artista, bailarín. Y no, yo no me veo como un padre de un bailarín, entonces te exijo que seas otro. En este caso, bueno, pues Geppetto está exigiéndole a Pinocho que se comporte como Carlo y él va aprendiendo hasta que eventualmente dice, no quiero que seas nadie más, quiero que seas tú. Eso es lo que quiero. Entonces hay un arco interesantísimo y una tesis muy interesante de lo que significa ser padre e hijo. Y que además es reforzada precisamente con el otro niño, que tiene un padre similar, quiere que su hijo sea como él quiere. Ahí está la analogía, porque no queda claro a lo mejor con un hijo de madera. A lo mejor dirías, esto está tan metafórico, tan surreal, que no puedo entender el
mensaje. Entonces Guillermo decide poner este paralelo con este otro personaje en donde hay un padre que aparte más exigente no pudo ser, es un soldado nazi, ¿me explico? Entonces quiere que su hijo sea nazi, ¿no? Bueno, fascista porque es italiano, y entonces que va a entrar al ejército de Mussolini y demás, que sea un soldado y que sea lo que él quiere. Y el otro pobre no puede, el otro pobre tiene una naturaleza mucho más amorosa y no puede con esta situación de su papá. Entonces ahí está el espejo que trae la misma tesis ese personaje y es precisamente para que quede más claro. Entonces fíjate cómo no es fortuito el que ponga a los soldados y demás. También, por supuesto, hay un análisis sobre la guerra, hay un punto de vista muy claro sobre lo ridículo, hay que ridiculizar al fascismo, entonces pone a Mussolini como un idiota, ¿no? Al que Pinocho, este muñeco de madera, se burla y le hace la gran grosería, y ahí lo matan al pobre Pinocho también, ¿no? Pero hay una clara postura política en contra del fascismo, del nazismo, de toda esta supremacía y demás que por desgracia sigue estando en nuestra época. Entonces también aprovecha Guillermo para poner una postura muy clara. Por supuesto, puedes encontrar muchas cosas, pero creo que la maestría de Guillermo fue el plantear estos temas que son enormes, que son grandiosos, que nos permiten inclusive tener debates y tener todo un ensayo al respecto con cada uno en un cuento, de una manera que es accesible, que es entretenido, que tú puedes seguir esta aventura y que además te conmueve. Por supuesto, te echas tu lagrimazo, ¿no? Oye, ahí está el grillo. El grillo también trae una tesis. Él quiere dejar una memoria, él quiere ser parte de qué se trata mi vida. Yo quiero dejar huella, ¿no? en esta vida. Claro que está esa parte también. Es una conciencia, porque inclusive de manera metafórica, pues él viene dentro del muñeco también, que me gusta más que el otro que viene con su gorrito y demás, ¿no? Aquí viene de manera física dentro del muñeco. Entonces hay una conciencia que le va indicando, le va ayudando a tomar sus decisiones. Por supuesto está esa tesis también. Hay una crítica a la religión. Carlo muere precisamente por entrar a la iglesia. Después Pinocho dice, ¿y qué diferencia hay entre ese hombre de madera que está ahí arriba y yo? Entonces hay una postura sobre la religión, hasta dónde estos símbolos son símbolos nada más y la verdadera religión, la verdadera espiritualidad, ya estoy aquí medio borracho, la verdadera espiritualidad la llevamos dentro, me explico, y puede ser válida sin necesidad de adorar una figura de madera. Los símbolos, todo eso está ahí. En el momento que muere Pinocho, no se encuentra con un cielo católico, ¿no? Se encuentra con estos espíritus que van a ayudarte a reencarnar. La postura sobre la vida después de la vida es: aquí estamos para aprender a ser mejores. Vamos a tener este viaje a lo largo de muchas vidas. Tu alma infantil tendrá que evolucionar hasta ser un alma de sabio, un alma vieja, para que aprendas. ¿Y con qué objetivo? Para que ayudes a los demás. Punto. Para que ayudes a los demás a que vayan en este mismo camino, porque todos vamos juntos en ese mismo camino. En fin. Entonces podemos quedarnos platicando muchísimo, pero creo que me parece un gran ejemplo de cómo un director toma un cuento para dar una tesis y plantear temas de verdad profundos, humanos, en un cuento que aparentemente es ya agotado, porque hay más de 40 adaptaciones y llega con esto fresco, diferente, profundo, increíble. No quiero hablar de nada de la iconografía, del diseño de arte, de la fotografía, porque es perfecta. Pocas veces he visto una mezcla tan increíble de animación CGI, porque hay unas escenas en el agua y demás, con animación stop motion. Es perfecto esto. Realmente las técnicas que aquí desarrollaron son extraordinarias. Me parece que trabajó con un taller también de Guadalajara para algunas escenas y eso me encanta porque entonces de alguna manera está también generando escuela. Entonces, de verdad me parece una de las mejores películas de animación que he visto en mi vida y que lo hace de manera sencilla, porque hay otros como Charlie Kaufman que hizo Anomalisa, en donde realmente está también explorando de manera ontológica el ser, ¿no? Y cuál es
de qué se trata la vida y en ese caso las relaciones humanas y el amor y demás, pero hay una cierta pretensión, hay un claro mensaje que quiere decir y me parece que Guillermo utiliza un cuento infantil y nos hace accesible a esos temas tan grandes, tan complicados y nos permite tener estas riquísimas conversaciones. Por eso yo siempre lo dije, es fantástica. ¿Tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Tú qué tesis encontraste en la película? Sería un ejercicio interesante poderlo platicar, ¿no? Ampliamente. Muchísimas gracias. Si te gustó el video, por favor, dale like, suscríbete al canal. Soy Rodolfo Riva Palacio y nos vemos la próxima.